Bueno, entonces, de la fantasía al fantasma en la clínica psicoanalítica. El título del trabajo es Un pasado que pesa. Y elegí como epígrafe, a modo de poder aclarar un poco el tema, de un cuento de Ricardo Piglia, que se llama Encuentro en San Nazaire, que dice: todos vivimos dos vidas, una vida real, donde rigen las leyes del destino, y otra que es inconfesable y secreta. Después también tomé un párrafo de Extimidad de Miller, que es un seminario de Miller, que dice: el otro interior, ese otro que me agita en el seno de mí mismo. Extimidad es un neologismo inventado por Lacan, que quiere decir algo así como: algo siendo muy íntimo se convierte a la vez en algo extraño. Bueno, comienzo. Un héroe es un personaje que encarna características valoradas en su cultura. Es quien posee rasgos de una personalidad idealizada que le permite llevar a cabo hazañas extraordinarias dignas de elogio. La palabra procede del griego antiguo y describe al héroe que aparece en la mitología. La época de estos héroes termina poco después de la guerra de Troya. En todas las versiones del mito del nacimiento del héroe hay algunos elementos comunes. Proviene de padres nobles. Previo a su nacimiento, un sueño o profecía anuncia que su existencia acarreará una desgracia que consiste en la muerte o destronamiento del padre. No fundan una familia ni tienen hijos. En este mito, el héroe deberá triunfar sobre los deseos de muerte de su padre. Freud, luego Rand y Abraham ponen de manifiesto que la estructura del mito corresponde a la arquitectura del sueño. Es decir, mitos y sueños son fenómenos del inconsciente con sus modalidades de funcionamiento. Freud toma como uno de los mitos fundamentales la historia de Edipo. En la novela familiar del Neurótico dice que para todo niño los padres son la única autoridad y fuente de toda creencia. El deseo más intenso de esos años infantiles es parecerse a ellos. Pero esta situación cambia. Se transforma en un discernimiento crítico cargado de desilusiones, introduciendo elementos hostiles en el vínculo, iniciando un momento que va de la desvalorización de los padres a no ser suficientemente querido por ellos, que determinan la aparición de fantasías de ser hijo adoptivo hasta el reemplazo de los padres reales por otros mejores. Luego, una etapa de rivalidad sexual con el progenitor del mismo sexo. El padre sustituido se lo enaltece en lo imaginario y se atribuye el propio origen a una infidelidad de la madre en relación al padre real. La novela está al servicio de eliminar a los rivales, como está desplegada en obras de la literatura en las que se cuenta Edipo de Sófocles, Hamlet de Shakespeare y los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Con el repudio hacia la función paterna, recuerda la idea de la madre fálica como reaseguro contra la castración madre-hijo en una unión narcisista sin resquicios. Eliminar a los rivales como necesidad de sostener el vínculo con la madre sin competencia. Así tanto el héroe como Edipo quedan anclados en el complejo de Edipo. Freud señala un nivel que podríamos ubicar como regresivo, en tanto intenta recuperar un estado de unión identificatoria con sus progenitores, recuperar un estado narcisista y sin conflictos. En el mito del héroe, el padre intenta desembarazarse del hijo. La reacción de este es cumplir con un destino heroico. En la novela familiar del neurótico es el niño el que se desembaraza del padre.
Es necesario que los hijos encuentren en los padres figuras idealizadas para identificarse. Es necesario también que puedan desidealizarlos para que los hijos adquieran una identidad diferenciada de los padres. Si bien es el padre el que propicia la apertura exogámica, la pregunta es: ¿qué efectos tiene en este paciente que voy a presentar en tanto las palabras esenciales no fueron dichas para él? Esta tolerancia paterna contribuye a una estructura endogámica basada en la satisfacción de fantasmas incestuosos. Entonces la ley del padre se diluye en aras del goce edípico que delata su raíz tanática y masoquista, denunciando así su endeble virilidad, aunque la única salida posible reside en encontrar la ley paterna, que es aquella que impone los límites al goce, barradura del deseo inconmensurable de la madre. Es necesario entonces ese límite que pone el padre para que pueda haber un sujeto. Introducción aclaratoria y necesaria para entender, entre otras cuestiones, la función de sacrificio del paciente. A él lo deriva una colega hace algunos años, quien atendía en ese momento a la hermana. En el momento de la consulta tiene 27 años. La familia está constituida por el padre que no vive con ellos, la hermana que vive en pareja, la madre y él. Los padres están divorciados. La primera impresión que causa es de alguien muy controlado, habla en voz baja y en forma pausada. Sus primeras palabras en la entrevista son: perdí interés por un montón de cosas. Estoy en un pozo y no sé cómo salir. El padre trabajaba en el mercado de abasto. Nunca faltó trabajo. Donde faltó fue en su casa. Volvía del mercado, dejaba el dinero, se iba a comprar vino y se encerraba a tomar. Tanto él como la hermana lo veían muy poco. M dice que la madre hizo de madre y padre porque fue quien estuvo atenta en todo lo atinente a cuidados primarios, pero también la protección y todo lo relacionado al mundo externo y a la puesta de límites. Antes de los 20 años de M, la madre comienza una represión producto de esta mala relación. Y cuando la situación fue insostenible, M le dice al padre: no podemos seguir viviendo así. O te vas vos o nos vamos nosotros tres. Este no pone mucha resistencia y se va a vivir a un hotel. La madre con depresión, la hermana con mucha bronca e indiferencia, pero es él quien lo acompaña y lo asiste después de la mudanza. Un día el padre comienza a decir incoherencias en el trabajo. El encargado lo manda al médico solo. A partir de ahí estuvo desaparecido 10 días. Lo encuentra la hermana en una guardia del Hospital Pena. Estuvo 2 meses internado en el Sanatorio Güemes, hasta que lo internan en un geriátrico donde reside actualmente. El diagnóstico es síndrome de Korsakoff, enfermedad mental de las personas alcohólicas. Cuando consulta a M, hacía varios meses que estaba internado en el geriátrico, haciéndose cargo él con poca participación de la hermana. En las primeras entrevistas cuenta M que tenía una novia que salía hacía 5 meses. Era una compañera de trabajo que vivía sola, formó una relación con la madre, quería estar todo el tiempo con él. Le pide ayuda y consejos. Esta relación a él le resulta densa, pero no obstante responde a la demanda de ella como un nuevo sacrificio más. El sacrificio es un don de reconciliación con el otro. Gun Rosolato dice que los sacrificios revelan tener la función de utilizar y controlar la culpabilidad. Después de varios meses en una sesión asociando con el tema que él hablaba, le pregunto cuáles son sus fantasías.
Responde inmediatamente. Cuando tenía 12 años, jugaba al fútbol de arquero. Algunos padres me hablaron para llevarme a jugar al club, pero yo en ese momento no podía dejar de estudiar y les dije que no. La historia del arquero me aparece. Todos me aclaman y me aplauden. También le pregunto por las otras fantasías y dice que son de 3 a 5 minutos en el subte, un par de estaciones. Cuando veo a una chica que me gusta, estoy ahí, durito, paradito, y me imagino que se saca los anteojos, se suelta el cabello y es una super mujer y le hago todos los chiches. Nacio dice que las fantasías procuran satisfacerse de inmediato al margen de la realidad y el fantasma es una escena en general inconsciente destinada a satisfacer un deseo incestuoso. Freud, en El poeta y los sueños diurnos, dice: quien fantasea es el hombre insatisfecho. Son las pulsiones el motor de estas fantasías y son una satisfacción de deseos, una rectificación de la realidad insatisfactoria, y que estas pueden ser de dos tipos: las que tienen la elevación de la personalidad o bien deseos eróticos. M hoy vive con la madre, hace asados, partido de póker con amigos, ve y sufre a su querido Chacarita. Hay muchas mujeres endogámicas, la madre, la hermana, la vecina, las tías, pocas mujeres en la exogamia, y no parece estar preocupado por ello. M hoy es un héroe en las fantasías. Todas las semanas, al comienzo de cada sesión, mi pregunta es: ¿qué tal? Él responde: bien, por suerte muy tranquilo. ¿Seguirá el destino trágico de los héroes sin fundar una familia ni tener hijos? Bueno, nada más. En este caso, no sé si la pregunta por ahí tiene que ver o no, pero ¿y cuál es la culpa que él tendría tratando de controlar o de pagar con ese sacrificio? ¿No? Sí, en realidad lo de la culpa no lo tengo tan claro, pero sí lo del sacrificio. Lo que parece más claro es en relación al padre, que él restituye lo que hizo, porque él, por eso se me había ocurrido en el trabajo lo del héroe, porque el héroe siempre salva a la dama. En verdad, la dama acá sería la madre y la hermana. Pero lo restituye haciéndose cargo del padre, ¿no? Yo lo que no aclaré es que esta es un paciente que está en atención, pero yo tomé una primera etapa, hasta el año y 3 meses, ahora de tener 3 años y medio de análisis. Pero bueno, no sé si te contesté más o menos. Sí, me pareció como que podía preguntarte ahí, porque justamente tomé esto que me llamó la atención de lo que vos leías, que era que el sacrificio como para controlar la culpa, y bueno, me picó la curiosidad en ese punto, ¿no? Por eso sí. Pero bueno, por eso no sé si tiene mucho que ver. Por ahí no tiene la... No es el tema central. No es el tema central, caso, sí, a mí lo que me ocasionó, me pareció interesantísimo, es el tema de la fantasía y del fantasma, como lo trata Freud y Lacan, ¿no? Y bueno, es un tema que todavía hay algunos autores contemporáneos que lo siguen explicando, y hay uno que a mí me parece que es el más claro, por lo menos a mí, que es Nacio. Y el texto Princeps de Freud es Pegan a un niño, que me parece, a mí me pareció un poquito complicado. Y otro que habla de fantasías,
también es en el poeta y los sueños diurnos, porque en realidad Freud habla más de fantasías y hace la división entre fantasías conscientes, que son los sueños diurnos, las fantasías inconscientes y las fantasías originarias. Después Lacan toma ya tanto fantasía como fantasma en los escritos, y después en el seminario 1 ya habla de fantasma fundamental, que sería aquello más inaccesible, más inconsciente. En el seminario 5 desarrolla el tema, y en el 6 lo explica. El 6 es el del deseo, creo. El del fantasma, la verdad que no entendí nada, leí poco, pero no se entiende nada, por lo menos para mí. ¿Cómo? No sé. Pero, bueno, y en relación al fantasma, se trata de una, dice así como que es una pequeña novela que convive silenciosamente con nosotros, que interfiere en las relaciones y como de que de alguna manera como que distorsiona la realidad, ¿no? Como que uno se crea un personaje, algo así, por lo menos eso es lo que entiendo yo. Y por otra parte, más o menos me queda claro en relación a esto, que siempre el fantasma o la fantasía, como dice Freud, se trata de un despliegue de situaciones elípticas, ¿no? Siempre se trata de una satisfacción sustitutiva, pero es el despliegue donde se la elíptica. Y en eso hay una frase de Lacan, que no sé ni dónde está, pero que dice, según qué objeto fue uno en la cama de sus padres, entra como sujeto en su propia cama. Me parece una metáfora muy interesante para pensarla, ¿no? Y no sé qué más. Una pregunta en relación a cuando hizo la diferencia entre fantasía y fantasma, hacia Ignacio, que decía que la fantasía era, digamos, proceder a la satisfacción de inmediato, y el fantasma no llega a entender la satisfacción, en qué sentido se satisfacía, en qué sentido. En realidad es el mismo concepto. Hay toda una historia ahí entre las traducciones del francés y el alemán, pero Freud habla más de fantasías, sí, y Lacan habla de fantasmas. Y ya definitivamente en los seminarios habla de fantasmas, pero es el mismo concepto. Hay otra cuestión que Miller dice en un trabajo viejo sobre el síntoma del fantasma, él dice que el síntoma es lo que aparece al principio del análisis y el fantasma es lo que aparece al final, como atravesamiento, dice. De todas maneras, el paciente nunca viene a hablar de otra cosa que no sea de sus síntomas. Del fantasma no, porque es algo que le produce de alguna manera placer. Y Freud explica en algún lado que entre el niño juega y cuando deja de ser niño lo sustituye por las fantasías. La diferencia es que el juego es observable
Y en cambio el adulto ya no puede hablar de estas fantasías, porque en general las fantasías, por ahí se ven en este caso también, que son inconfesables y secretas, en algún lado también dice perversas. Pero sí es cierto, y coinciden los autores, en que el paciente llega a análisis por sus síntomas y que las fantasías es una construcción. Es una construcción que hace el analista, que en todo caso le servirá al terapeuta para poder trabajar en relación a ello, ¿no? Pero no aparece fácilmente. Decías algo así como que la fantasía es esa novela que nos acompaña como silenciosamente, como que uno monta un personaje. Sí. Pero esto obviamente es desde el inconsciente, ¿no? O sea, no hay ninguna construcción narcisista, digamos, que está adoptando una postura frente al otro como un mecanismo, no sé si de defensa o una forma de enfrentar la realidad. Esto sería otra cosa, fantasma. Sí. No sé si la complico mucho, porque ahí no lo tengo muy claro la pregunta, pero... No crea que yo la tengo. No, yo sé, justamente, ¿por qué te va a dejar pasar? ¿Somos malos o no somos malos? Sí, no, es un posicionamiento frente a una situación, ¿no? Como decía esta metáfora de Lacan, de ser seducido o de seducir o de ser, no sé, flagelado, etc. Es una especie masoquista. Podría ser pista. No obstante, lo que dice, no me acuerdo cuál, Silvia Amigo, que es una psicoanalista contemporánea, habla de los fracasos del fantasma. Es un libro que tiene su complicación también. Y ella dice que el fantasma es un despliegue que hace el neurótico, solo el neurótico. Y que esto se confirma recién en la adolescencia. Este posicionamiento del fantasma aparece con el goce, que le produce esto a la persona, o es una reacción a una situación que le puede dar placer o le puede dar angustia también. En realidad siempre se habla del placer que produce, así como el síntoma produce insatisfacción, el fantasma es algo placentero para el sujeto. Por eso habla del placer sustitutivo y que dice algo así como a la modalidad del sueño, ¿no? Que también soñar es un placer sustitutivo. Tampoco me quise meter mucho y complejizarlo demasiado, ¿no? Evidentemente, este encuentro seguramente a mí me provocarán también más preguntas, ¿no? Por ahí podría decir como una experiencia subjetiva, ¿no? Que haber hecho este trabajo con este paciente a mí me da muchísimo placer, porque me parece que es un trabajo no solo de investigación con el paciente, cuando uno está con el paciente, sino todo lo que se enriquece con la lectura compulsiva, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un trabajo. Y todo no termina ahí, sino que también esta escena también tiene algo de la
aprendizaje, ¿no? Porque se generan unas preguntas. Me parece que estaba desarrollado en el trabajo esto, lo que estaba dicho era que este paciente había quedado de alguna manera muy encerrado entre la madre y él, ¿no? Ahí no se produce esta escena de separación del padre, porque el padre estaba con otras cuestiones, que era su alcoholismo. Entonces, en esto me parece que es parte del trabajo a realizar con él. Si bien le han pasado un montón de cosas, no es esta misma situación que yo describo en mi caso. Está mucho mejor, cambiaron un montón de cosas, pero ya no está con la tristeza que yo había visto al comienzo. ¿Él viene después de la muerte del padre, hace cementerio o no? Él empieza la consulta después que fallece el padre. No fallece. El padre está internado. No está internado. Cuando en esa primera etapa conmigo empezamos a hablar, pero le pregunto, ¿pero tu papá está pensionado, está jubilado? No. ¿Y quién paga la internación? Y mi hermana y yo. Y mi hermana no va nunca. Y bueno, entonces cuando empecé a preguntar acerca de eso, bueno, consigo la jubilación, yo también le pregunté, porque en realidad el padre tiene como 18 hermanos. Y yo le pregunté, ¿y si en este momento crítico los hermanos no te ayudarían para que en vez de ustedes dos se hagan cargo de un costo tan importante? Ni siquiera el padre es un anciano, el padre debe tener 69 años, no es un tipo muy grande. Bueno, así que en ese sentido él hizo un montón de cambios, ahora está en otro geriátrico con otro hermano en una provincia cerca, la provincia de Buenos Aires cerca. Él nunca lo fue a ver mucho al padre, porque me parece que como ese mecanismo de los hijos con los padres, ¿no? que se maneja con ese ojo por ojo, ¿no? Vos no me das, yo no te doy. Así que él lo va a ver cada 3 meses, pero está mucho más tranquilo. Él vive con la madre. ¿Y tiene pareja? ¿Sí? Ahora tiene una pareja, sí. Lo que sí está preocupado, tuvo otra que tenía 2 hijas, pero estaban separados los padres y las hijas se van a vivir a la costa con el padre. Y esto para él era un problema, los hijos de la otra pareja. Pero ahora está con otra que tiene un hijo, pero que no se va a ningún lado, se queda con él. Entonces se queda con ella, entonces está haciendo una vida de casado y eso ya lo tiene medio exagerado, ¿no? Así que bueno, ya debe ser complicado el lugar del padre para él tomar un lugar como padre, que no sea su hijo, digamos. Sí, es algo que charlamos mucho sobre eso, porque bueno, él no sabe cómo manejarse con eso. Así que, bueno, sigan dando. Bueno, estoy esperando. Bueno,